efectivamente se flexibilice esa regulación que hoy tiene amarrada Ecopetrol. Ecopetrol hoy no tiene una participación real en este sector de gas porque lo han venido sacando poco a poco. Yo sí creo que esas restricciones se tienen que superar y que debemos, señor ministro, tener una propuesta, o la CREG más bien, la CREG tiene que tener una propuesta de flexibilización para Ecopetrol. Yo quedo sorprendida con lo que ha venido pasando en esta historia, precisamente porque cada año hemos tenido susto, le tenemos susto al niño, pero teníamos un susto diferente, ha cambiado el susto en esta ocasión. Cada año teníamos un susto porque no teníamos abastecimiento, porque teníamos angustia por el abastecimiento. En esta ocasión tenemos una angustia financiera, como lo decía ahorita el senador. ¿Y a qué se debe esa angustia financiera? Y hay que recordarlo. Cada vez más los riesgos del sector se le han venido cargando a los usuarios. Cada vez más esa balanza entre quién asume los riesgos ha estado situada en los usuarios. Pero ojo, las obligaciones de asignar técnicamente esos riesgos tienen que ser para quienes puedan gestionarlos, y los usuarios no tenemos capacidad de gestión de los riesgos. Es imposible que nosotros podamos gestionar los riesgos sobre el gas. ¿Por qué se le permitió que se asignara esa incapacidad de gestionar un riesgo a los usuarios? ¿Por qué hoy estamos en esa desbalanza tan grande y cada vez favoreciendo más a las empresas y menos a los usuarios? Hoy estamos, señor ministro, y no había pasado antes, porque la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué llegamos a un niño con una compra en bolsa superior, que nos afecta la tarifa, superior al 5%? Siempre habíamos estado en menos del 5%, cuando llegábamos al niño la compra en bolsa había estado en el 5%, ¿por qué hoy estamos superando ese 5%? ¿Qué pasó con las compras en bolsa de energía? ¿Por qué no tenemos el control de esas compras en bolsa? ¿Quién permitió que superáramos este año? Y por eso la angustia financiera. Efectivamente, si no tenemos esos contratos, si no tenemos la mayoría de la energía contratada, que está a un valor muy diferente y estamos supeditados a la fluctuación de la bolsa, alguien tuvo que permitir, y yo quisiera que este debate nos esclareciera esas cifras que nos pide el senador Name, y esas cifras en relación a por qué estamos superando el porcentaje que veníamos teniendo de compras de energía en bolsa. ¿Por qué se superó ese 5%? ¿Quién lo permitió y cuánta energía estamos comprando hoy en bolsa? Los campos de gas no pueden prender y apagar, no pueden estar con un tubo vacío, a diferencia de las generadoras de energía eléctrica que pueden prender y apagar, que pueden tener un mayor manejo. Los campos de gas no. Y yo me hacía la pregunta, ¿quién, cuándo y cómo se permitió que nuestra energía, nuestras termoeléctricas estuvieran principalmente basadas en diésel y no en gas? Porque no pueden apagar ese tubo por más intereses y ese porcentaje que tendríamos que mirarlo, de acciones que tienen y esos conflictos de interés, no pueden apagar ese flujo, distinto a otro tipo de generación de energías. Pero efectivamente el gas natural nos permite una energía menos contaminante, distinta al diésel. Nuestras térmicas hoy, principalmente basadas en el diésel, son una vergüenza en términos ambientales. Nosotros teníamos que tener unas térmicas basadas principalmente en gas. ¿Por qué las térmicas hoy no están principalmente basadas en gas, sino en diésel? Entonces este sector tiene muchas preguntas. Porque esa contaminación atmosférica pues está afectando la salud de los ciudadanos, está afectando la salud de quienes están hoy, de quienes estamos hoy supeditados a esas térmicas basadas en diésel.
Y otra de las preguntas que yo me hago precisamente, senador, las preguntas sobre el abastecimiento, las preguntas que hoy tenemos sobre la manera como se declara únicamente el gas probado, porque efectivamente las reservas probables y el potencial, si nosotros estamos hablando todo el tiempo de esas reservas probadas y la manera como hoy se está especulando con las cifras, digo yo especulando, porque no hay claridad sobre las cifras, como muy bien lo mostró el senador, si nosotros no tenemos esas reservas probables y potenciales, pues el mercado empieza a generar esa idea de escasez que no sabemos si es real o es intencional. Por eso es necesario aclararlo. Nosotros sabemos de los descubrimientos de Uchuva y Orca, señor ministro, pero ¿por qué eso no está jugando en el mercado? ¿Es que esos descubrimientos acaso son secretos? ¿Por qué no hablamos de que esas reservas y ese potencial es real para nuestro país? No es una especulación. Ahora, que las reservas probadas sean solo cuando se está explotando, ¿a quién le conviene que sea solo así? ¿A quién le conviene en este país que solo hablemos de reservas probadas en etapa de explotación? Yo sí creo que el país necesita hablar, para hablar del futuro y de la potencialidad del gas que tiene nuestro país y de la necesidad de las familias, pues que hablemos de esas reservas potenciales y de esas reservas probables con absoluta claridad, no simplemente de las que hoy están en explotación. ¿Por qué? Porque si no se generan estas angustias que estamos viviendo. Yo tengo definitivamente que decir que esta manera de manipulación que se está dando con los precios de la energía, que genera esta angustia tan grande, pues está hoy generando problemas reales en las familias, porque las familias van a tener que volver entonces a una energía como la de la leña. ¿Qué puede hacer una familia que se esté abasteciendo por gas natural y de un momento a otro no haya más gas natural? No porque realmente no exista, sino porque las empresas están jugando con nosotros. Nosotros sí queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Cuál es esa energía que tenemos derecho y no es que sea un servicio privado, sino un servicio público? Yo dejaría por ahí, señor presidente, para darle la palabra a mi compañero que así me la pidió. Senador Barreto tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo especial para el ministro, para los funcionarios del ministerio, de la superintendencia, del sector privado, los organismos de control, todos mis compañeros. Hace poco, ministro, hicimos el debate sobre energía en Colombia. Iniciamos de la misma manera. ¿Los usuarios para cuánto? ¿Hasta dónde va a llegar el aumento del precio del gas? ¿Y hacia dónde estamos orientando las políticas en Colombia? El senador Name y las cifras lo dicen: 11 millones de usuarios, 10 millones y medio hogares en Colombia que mes a mes pagan el servicio del gas en nuestro país. ...765 municipios, 27 departamentos, el 85% son estratos 1 y 2. El 67% del gas que se consume en Colombia es gas natural, el 21% es GLP, el 2% electricidad y el 10% otros combustibles como la leña. Y aquí tenemos cómo es el consumo del gas en Colombia. La mayoría es de la industria nacional. Siguiente diapositiva.
Acá está cuánto gas necesita diario el país y cuánto está produciendo el país. Lo que decía el senador Name es muy cierto. ¿Dónde y cuáles son las cifras reales en Colombia? ¿Realmente Ecopetrol nos está diciendo la verdad? ¿Realmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos está diciendo la verdad? ¿Cómo se obtienen esas cifras diarias? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan diario? ¿Cuál es la tecnología diaria que se utiliza para revisar que realmente esas cifras son reales? Yo le pediría aquí a los organismos de control que le hicieran una revisión minuciosa a esos informes diarios, porque quizá le estamos diciendo mentiras o le han venido diciendo mentiras al país y a los colombianos en cuanto a esas reservas. Colombia está produciendo cerca de 1.200.000 millones de pies cúbicos al año, diarios, y está consumiendo cerca del 90%. Si entramos en un fenómeno del Niño, seguramente va a aumentar un 20% la producción, el consumo del gas. ¿Dónde está ese gas de Colombia? Lo fácil es importarlo de Cartagena. ¿A cómo lo tienen que pagarle los colombianos? ¿A cómo le van a pagar los colombianos? Esa no puede ser la respuesta a una problemática estructural que no es culpa suya, ministro, que viene pasando hoy en Colombia. Entonces, y aquí hay varias preguntas, ministro. La planta de Cartagena y la planta del Pacífico, que duró 2 años y declaró desierta la del Pacífico. A los colombianos hay que decirle que la de Cartagena en el 2025 vence el contrato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si en el 2025 no se continúa con esa planta de Cartagena? ¿Para dónde llevamos el mercado de gas en nuestro país? ¿Queremos producir? ¿Queremos importar? ¿Qué queremos hacer en Colombia? Siguiente diapositiva. Nos han dicho, y el senador Name lo explicó, quedan 7.2 años de reserva de gas en nuestro país. Producir nuevamente el gas en Colombia dura aproximadamente 10 años. Aquí hay una brecha de 3 años ya que no tenemos gas en Colombia. No tenemos claro si va a continuar el contrato de Cartagena. No tenemos claro, y más, algunos miembros del gobierno dicen que no vamos a explorar más. Entonces, ¿para dónde llevamos al país? Y más aún, qué bueno que aquí estuviera delegados del Ministerio del Interior, la ministra de Medio Ambiente, y aquí no nos ha asistido el ministro de Hacienda para saber las cifras de nuestro país. Si vamos a importar, ¿dónde quedan las regalías? ¿Dónde quedan estos empleos de Colombia? ¿Dónde queda la soberanía de nuestro país? Si vamos a hablar del Piedemonte llanero, ministro, que usted la vez pasada nos lo dijo, ¿dónde está el estudio? ¿Cuánto le cuesta eso al país? ¿Y para cuándo está? Porque, claro, fácil es criticar también las empresas, pero yo me imagino estos nuevos estudios pasando las consultas previas. Vamos a durar 10 años y no vamos a terminar con esas consultas previas y el problema se va a hacer del país. Entonces a los estratos 1, 2 de Colombia tenemos que decirle que no, que la extrema pobreza en nuestro país va a crecer y que les toca pagar el recibo del gas más caro
y el recibo de energía más caro y que paguen las consecuencias de una mala política en nuestro país. Esa es la realidad que están viviendo los colombianos. ¿Cuánto ha subido el gas ya en Colombia y cuánto ha subido la energía en nuestro país? Generación de energía de 200 pesos a 1.000 pesos hoy en Colombia. Y el gas por el mismo estilo. Siguiente diapositiva. Consecuencias de no continuar con la exploración de gas en nuestro país. Listo, vamos a frenar la exploración de gas en Colombia. El costo de no construir la nueva infraestructura, desmantelar y sustituir generación eléctrica a gas por generación eólica. Ahí están las cifras, 112 billones de pesos. ¿Dónde está la plata? Vamos a frenar la exploración, pero vamos a ampliar la infraestructura en Colombia. Importar gas, transportar gas, total 5.1 billón de pesos. ¿Cuándo y dónde está esa plata? Esto es con fechas, porque nos dedicamos, y no le digo a usted, por usted ministro, pero llevamos tiempo escuchando anuncios, políticas, y pareciera que nos las pasara en campañas políticas, y los resultados para los colombianos es mes a mes pague el servicio más caro en Colombia, la industria nacional menos competitiva en nuestro país, infraestructura no hay. Siguiente diapositiva. Consecuencias. Depende de lo que pase en Cartagena, de la exploración en Colombia y la explotación, a partir del 2026 nos toca importar a mayor cantidad gas en nuestro país. Ahí están los porcentajes de lo que va a subir el gas en nuestro país. ¿A cuánto se está negociando hoy el gas en Colombia? El que se produce en Colombia ya está pasando de los $8 a los $10 y el importado está entre 15 y 16 dólares en Colombia. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Quién paga eso, las consecuencias? Los usuarios de nuestro país. Un saludo al alcalde de Saldaña que viene aquí al debate de Tolima. Al disminuir la exploración y por consiguiente futura explotación de hidrocarburos se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal en Colombia. Por eso qué bueno que el ministro de Hacienda esté acá, porque no nos ha dado la cara, no nos ha dicho dónde están esos ingresos, de dónde va a salir esa plata. Siguiente diapositiva. Unas recomendaciones con mucho respeto, ministro. Debemos impulsar nuevos contratos de exploración de recursos en todo el país. De acuerdo con los estudios que tiene actualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los hallazgos que ha hecho, ya lo dijimos, se requieren cerca de 10 años. Como dice Diomedes Díaz, la demora nos perjudica. Acelerar el desarrollo y la producción de los recientes descubrimientos del gas en alta mar, Gorgón, Uchua y Orca. Vigilar y hacer seguimiento por parte del Ministerio y la Agencia a la cantidad reales de exigencia de gas natural disponible para la venta, a fin de evitar riesgos de manipulación de precios.
Por eso le hacemos un llamado a la Contraloría General, a la Procuraduría, que la información que se especula en el mercado es que los precios están siendo manipulados porque no hay unos inventarios reales, o no se lo hay, pero la información no es exacta, que hay veces ni siquiera el ministerio tiene la claridad. Siguiente diapositiva. Con esta posible escasez de gas en Colombia, que lo demuestran los precios que hay en el mercado hoy, posiblemente salgamos de este fenómeno del Niño. Y para el próximo fenómeno del Niño, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya han disminuido la producción de gas en Colombia. Cuando no sabemos qué va a pasar en Cartagena. Utilizar los tubos de crudo del Piedemonte Llanero para traer gas, ¿cuánto le cuesta ese proyecto? Ya lo dijimos, ya se han hecho las consultas previas, las licencias ambientales. Eso también hay que decir a los colombianos, las consecuencias que trae eso para el bolsillo de los colombianos. Y si estamos hablando de energías limpias, si estamos hablando de transición energética, que ese es nuestro próximo debate, ¿dónde va la transición energética en Colombia de verdad? Era eso, presidente, y también lo que le dijimos que a la ministra de Medio Ambiente y a la senadora Isabel Zuleta, que tanto la aprecio. No nos concentremos tanto en quien paga impuestos en Colombia y genera menos gases de efecto invernadero. ¿Qué estamos haciendo con la deforestación? ¿Qué estamos haciendo con la ilegalidad? En el departamento del Tolima se prohibió la mina de la Colosa. Hoy están contaminando más los ríos la ilegalidad que la formalidad. Yo creo que aquí hay que llamarnos a la verdad y decirnos la verdad a los colombianos cuáles son las prioridades. Cuando Colombia solo produce el 0,06% de gases de efecto invernadero en el mundo entero, y la minería formal, responsable, genera poco contaminación al medio ambiente. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Marcos Daniel Palacio. Peña. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero celebrar en enhorabuena este importante debate al senador José David Name, citante, así como la senadora Isabel. Creo que es un tema, ministro, que hoy nos preocupa en el Caribe y a todo el país, sumado la gran crisis que hoy atraviesa el Caribe frente a los altos costos de la energía. Se suma la amenaza de el gas, que pone en dificultad la misma generación de energía y que desde luego no queremos bajo ningún motivo volver a cocinar con leña. Antes, por el contrario, queremos jubilar la leña de todos los hogares en Colombia. Ese es uno de los verdaderos objetivos de la transición energética. Y desde luego no queremos tampoco, ministro, volver a prender o a encender las velas en Colombia con un apagón. Creo que el senador Name ha hecho una muy buena radiografía, un buen análisis de las causas que hoy nos tienen en este debate. Y la senadora Isabel, el compañero Miguel, han puesto también de manifiestos las posibles consecuencias que conllevaría esta crisis. En mi breve intervención, ministro, yo quiero
dejar planteado en el debate 3 eventuales soluciones que quiero usted nos ayude a contarle al país qué opina y qué posición tiene el gobierno frente a esas eventuales soluciones. Y comienzo por la inmediata. Se dice que con el desabastecimiento del gas, la falta de producción del gas, ante el anuncio de Canacol de reducir su producción, se estima más o menos en un 3% de lo que hay un déficit de gas hoy en el país, sobre todo para el tema de industrias y generación de energía. Escuché una respuesta en alguna oportunidad decir que era un problema, un asunto entre privados. Aquí se ha dicho lo que no quiero repetir. El gas, más allá de ser un asunto de privados, es un servicio público y un tema indispensable para la vida. De tal manera que no puede el gobierno, simplemente porque Canacol dijo que no tenía la capacidad de seguir produciendo lo mismo, que su incumplimiento contractual con las diferentes industrias es un problema entre privados. Yo le pregunto, ministro, ¿cómo va a hacer el gobierno y sobre todo usted, superintendente, para hacer honrar los compromisos que tiene Canacol ya adquiridos contractualmente con la industria y con las diferentes empresas generadoras de energía? Porque no es simplemente, no, Canacol no puede, porque tuvo una falla en sus campos y técnicamente entonces ya no puede producir gas. Pues, hermano, si usted hizo un contrato y tuvo un problema en su campo, tendrá que resarcirlo y tendrá que importar, pero no apagando incendios semanales, sino con planeación sistemática de qué necesito de aquí a 6 meses mientras que corrijo el problema de los campos, y con eso le damos tranquilidad al país. Ahí hay una primera solución: hacer honrar los compromisos de Canacol ya adquiridos. Y ahí la pregunta, más que al ministro, es al superintendente, ¿qué hacer para honrarlos? Lo segundo, señor ministro, escuché las conclusiones de un debate similar a esta en la Comisión Sexta la semana anterior, y se hablaba también de la necesidad de flexibilizar los contratos existentes de parte de la CREC. Yo quiero que usted hoy nos cuente qué se ha avanzado con eso. Incluso le escuché unas declaraciones donde usted decía que en los próximos días usted ayudará a que la CREC flexibilice los contratos existentes a fin de que la mayor producción que tienen algunas empresas se pueda usar. Que usted bien sabe que eso quedó muy rígido y no pueden vender más de lo que se proyectó. Si sacamos una resolución de la CREC, creo que podría haber un alivio en el corto plazo frente al desabastecimiento del gas existente. Ahí le dejo una segunda posible solución o una segunda propuesta que quiero que usted nos cuente en qué va ese tema del CREC, porque de la CREC. A propósito, y también debo preguntarle qué ha pasado con las vacantes de la CREC. ¿Se van a suplir? ¿Se van a quedar allí? ¿O vamos a disminuir los miembros de la CREC? Sería bueno, ministro, aprovechar su presencia para que nos cuente ese tema que también nos preocupa. Y un tercer tema, señor ministro, lo hemos dicho en este debate y no es de menor cuantía. ¿Qué pone en alerta este tema? ¿Qué pone hoy de manifiesto la crisis del gas? Obviamente la soberanía energética y de generación de este líquido que se necesita para la vida. Hoy en Colombia, le doy este dato, ministro, que usted lo debe tener más actualizado que yo, existen, José David, 130 contratos vivos de exploración de gas en Colombia. De esos 130 contratos vivos que existen en el país de exploración de gas, se estima que tan solo el 15%